ya en los capítulos 5 y 6 de Efesios. Ya estamos terminando. Habíamos hablado de como conclusión en el andar, en el sentarse y en estar firme, ¿no es cierto? Pero primero teníamos que sentarnos, ¿no es cierto? ¿Por qué teníamos que sentarnos, hermano? Primero, antes de andar. Espera, refresco. Porque el Señor. Espérenme. Bueno, le voy a ayudar. Sentarnos porque el Señor quiere que primero descansemos en Él. ¿Se acuerda que ponemos el ejemplo de la silla? Sí. Que uno está parado, cansado, usted se sienta, descansa. Sí. Entonces el Señor necesita que le entreguemos todo Las cartas para cuando ya estemos libres de todo, podamos empezar con ese andar, ¿cierto? Y entonces íbamos en Efesios, en Efesios 5, y hemos hablado que Efesios 5 del 1 al 17, dice que la iglesia será una esposa. Ahorita, ¿qué es? La novia, ¿cierto? Es la novia, pero todavía no es la esposa. Cuando ya la iglesia sea arrebatada, van a ver las bodas del Cordero allá en la presencia del Señor. Pero ahorita es la novia. Y dice que la iglesia de hoy no es la esposa, pero sí es considerada como un hombre nuevo. Y aquí estamos viendo el nuevo nacimiento, ¿no es cierto? Entonces somos un hombre nuevo. La iglesia, ¿y quién es la iglesia? Recuerda que hablamos del cuerpo, que tiene muchos miembros, y hablamos que hay profetas, pastores, maestros. Entonces dice, la iglesia de hoy no es esposa, pero es un hombre nuevo que ha sido compartida con Cristo la boda. O sea, todavía no se ha celebrado, o sea, ya nos pidieron la mano, pero ya va a haber la boda muy pronto, porque supuestamente el Señor ya viene por su iglesia. Entonces dice que el compromiso de la iglesia está en Efesios 5, del 1 al 17, que los días leímos Efesios 5. La experiencia de la iglesia en Efesios 5, del 18 al 24. La expectativa de la iglesia en Efesios 5, del 25 al 33. Entonces, si quiere, leemos la experiencia del 18 al 24. Efesios 5, del 18 al 24. Dice, no se emborrachen, porque así echarán a perder su vida. Mejor llénense del Espíritu Santo, anímense entre ustedes con salmos, himnos y cantos de alabanza. Canten de corazón melodías al Señor. Siempre den gracias por todo a Dios, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Hasta ahí? 24. Ah, es que acá hay otro, dice Cristo y la pareja. ¿Sigo leyendo? Sí, hasta el final. Sirvan, Del 18 al 24. Sírvanse unos a otros por respeto a Cristo. Esposas, estén dispuestas a servir a su esposo, así como sirven al Señor. El esposo es la cabeza de la esposa, así como Cristo es la cabeza de la iglesia. Cristo es el Salvador de la iglesia, la cual es su cuerpo. Así como la iglesia sirve a Cristo, también la esposa debe servir en todo a su esposo. Y esa es la experiencia de la iglesia. Y la expectativa de la iglesia está del 25 al 33. ¿Qué dice el 25 al 33? Perdón, pastora, qué pena. ¿Esa es la qué? La que estábamos leyendo era la experiencia. Ah, la experiencia. Y la que vamos a leer la expectativa de la iglesia. En Efesios 5, 25 al 33. Amén, dice, esposos, amen a su esposa así como Cristo amó a la iglesia y entregó su vida por ella. Cristo murió para hacer que la iglesia fuera declarada santa, purificándola con el lavamiento del agua y un pronunciamiento suyo, para presentársela a sí mismo como una novia, llena de esplendor y belleza. Cristo murió para que la iglesia fuera pura, sin mancha, ni arruga, ni nada semejante. El esposo debe amar a su esposa, así como ama a su propio cuerpo. El que ama a su esposa se ama a sí mismo,
porque nadie odia a su propio cuerpo, todo lo contrario, lo alimenta y lo cuida, así como Cristo cuida a la iglesia, porque formamos parte de su cuerpo. El hombre dejará a su papá y a su mamá para unirse a su esposa, y los dos serán un solo ser. Este es un ministerio muy grande, pero tiene que ver con Cristo y la iglesia. En todo caso, cada uno de ustedes ame a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Amén. Sí, dice que es un misterio muy grande, ¿cierto? Entonces ahí nos está hablando, dice que la palabra andar aparece 8 veces. Entonces, La palabra andar aparece 8 veces. Su significado es caminar en forma figurativa para representar nuestro comportamiento y nuestra conducta. ¿Sí? Aquí nos está hablando de un comportamiento y de una conducta. Entonces también dice, entonces, la prueba de nuestra conducta está en nuestras relaciones entre creyentes, vecinos, marido, mujer, ¿no es cierto? Eso es un andar en la familia, andar como hijos, andar como vecinos, andar, o sea, como nuestro testimonio. Aquí nos dice que el andar familiar, que está en Efesios 5:21, que ya lo leímos, dice, el matrimonio es un acto espiritual ante Dios y no es una teoría, es un acto espiritual. Efesios 5:21, en Efesios 6:4 también lo vemos, versículo 6:4, Efesios 6:4. 6:4. Ay, no tengo 6:4. Señora, ¿no tiene 6:4? Padres, no hagan enojar a sus hijos, Sí. sino edúquenlos con la disciplina y la enseñanza del Señor. Amén. ¿Sí? Estamos hablando de la familia, ¿cierto? El andar en la familia. Primera de Corintios 11, versículo del 6 al 9, para que lo lean en la casa, y capítulo 7. ¿De Corintios también? También, y todo el capítulo 7. Ahí aparece como todas las condiciones en el andar familiar. ¿Me repitan el primero de Corintios? El primero es Primera de Corintios 11, versículos 6 al 9. Y el capítulo 7 del mismo Primera de Corintios. ¿Qué versículo? Todo el capítulo. ¿Todo? Sí, señor. Dice, la familia es una institución divina, por lo tanto Dios nos ha provisto de todas las instrucciones correspondientes para que la familia sea exitosa. En esos versículos vamos a encontrar todo para que la familia sea exitosa. Dice que el apóstol Pablo, aparte del hecho, parte del hecho de la fidelidad entre cónyuges, ¿no es cierto? Porque cuando hay fidelidad hay respeto, hay unión, o sea, él parte de ahí. Pastora, ¿yo puedo hacer una pregunta? Es que eso sí lo asusta a uno porque, digamos, hoy en día las familias todas son muy disfuncionales. Digamos, por ejemplo, en el caso mío, el padre de mis hijos, ya nosotros no sé, y el Señor está diciendo que uno tiene que servir a su esposo, ¿sí? Sí, Pero si el eso esposo, reitero. pero si el esposo, digamos, en el caso mío, él se fue con O infidelidad. una Pero aquí Pablo está diciendo que sea la fidelidad para que el hogar esté en unión. Cuando hay infidelidad, o sea, cuando usted está en la iglesia y es infiel al Señor, contrista uno al Espíritu Santo, ¿no es cierto? Es como que se retira de nosotros. Más o menos algo es así, o sea, porque él es el novio y nosotros somos su novio. Y si le somos infieles, ya tenemos una promesa de que vamos a ser su esposa, así de que estábamos leyendo, que Él nos está perfeccionando para que estemos sin mancha y sin arruga, que lo venimos diciendo desde el capítulo 1. Entonces Él aquí está hablando de o sea, para que una familia viva en éxito nos está enseñando. Como primero sería la fidelidad, ¿cierto? Para que la familia pueda estar en unión. Porque si cada uno coge por su lado, pues obviamente no hay unión. Y hay los que vean del punto, como se dice, son los hijos, que cada uno coge por su lado. Pero Él nos está enseñando, o sea, esos versículos es que Él nos está enseñando cómo debería ser una familia.
nos está enseñando. Dice que eso del cónyuge está en 1 de Timoteo 3, versículo 12. 1 de Timoteo 3, 12. A ver si lo encontramos acá. Dice acá en esta versión Reina Valera, pero es necesario que el obispo es el esposo, sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. ¿Sí? O sea, tiene que tener esas cualidades el esposo, pues porque es la cabeza de una familia. Dice también, cada uno de los integrantes de la familia contamos con las instrucciones divinas para el andar diario. O sea, yo tengo que andar como esposa, mi esposo también y mis hijos, pero todo tiene que haber como unas reglas, porque si no, imagínense, cada uno coge por su lado. Entonces, eso es lo que Pablo quiere que entendamos, que así como la familia, la iglesia tiene que estar sujeta a Cristo, como leíamos ahí, que Él es la cabeza y nosotros somos el cuerpo. Entonces dice, tanto los padres como los integrantes de la familia deben partir de la posición en Cristo. ¿Y dónde es la posición en Cristo? ¿Se acuerda que leemos sentados en los lugares celestiales con Cristo? Estamos en un lugar de autoridad, en un lugar privilegiado. Entonces yo tengo que partir de ahí, de dónde estoy, para poder actuar. También dice, el deber de la esposa, del esposo hacia la esposa, es gobernar bien su casa, que ya lo veíamos aquí, y a la familia, que está en 1 Timoteo 3, 4 y 5. Entonces acá 3 dice, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso, de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Entonces, Él nos está enseñando, nos está diciendo cómo la familia, cómo se debe, y ese es un andar, ¿no es cierto? En un andar familiar, lo que hay como en la intimidad del hogar. Entonces también dice, o sea, gobernar es conducir o dirigir de acuerdo a los principios establecidos por Dios. Es de acuerdo a los principios, no es a lo que el Señor se le ocurra ya y someta a los hijos, no es cierto, sino es como el Señor está enseñándonos. Dice que también debe andar en amor, ese esposo debe andar en amor. Está en Efesios 5:2, ¿sí? En Efesios 5:2. Acá en Efesios 5:2 dice, andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. ¿Cómo dice en esa versión? Efesios 5:12. Dice, sigan el camino del amor, así como Cristo nos amó y ofrendó su vida por nosotros como un sacrificio voluntario, cuyo agradable olor sube a Dios. Amén. Y el versículo 25 del mismo. 25. Esposos, amen a su esposa como Cristo amó a la iglesia y entregó su vida por ella. ¿Sí? Esposa, amen a sus esposos. Entonces dice que el deber principal es implementar el amor a todos los miembros, ¿no es cierto? Y un amor sacrificial, porque es que a veces solo pienso en mí y no tengo, o sea, yo tengo que pensar en la esposa, ¿no? Como cabeza, pero la esposa también tiene unos deberes con el esposo, no solo el esposo hace y la esposa y los hijos no hacen nada, no, cada uno tiene deberes. Entonces dice aquí, reconocerla, o sea, el esposo tiene que reconocer a su esposa como su propia carne. ¿Se acuerda que él decía que el hombre se une a su mujer y sean una sola carne, ¿cierto? Y también lo vemos en Génesis 2, versículo 23 y 24, en Marcos 10, versículo 7 y en 1 Corintios 7, 11. Ahí Pablo nos está diciendo que tenemos que ser una sola carne. Marcos 10.
Marcos 17 y Primera de Corintios 7:11. Dice también tratarla como a vaso frágil, ¿cierto? El esposo tiene que tratar a la esposa como un vaso frágil. Eso lo vemos en Primera de Pedro 3:7. ¿Dónde lo leemos? Que es un versículo pequeñito. Primera de Pedro 3:7. Acá dice, vosotros, maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coheredera de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Entonces ahí el Señor le está recomendando al esposo que hay que tratarla pues suavemente, con amor, como el vaso más frágil, con mucho cuidado. Porque cuando hacen lo contrario, cuando la golpean, la insultan y todo, o sea, esas oraciones le van a hacer estorbo. Va a orar y el Señor no puede responder a él. Entonces también dice los deberes de la esposa. Ah, bueno, y el esposo también tiene que proveer para los suyos, ser proveedor, ¿cierto? Entonces, 2 Corintios 12:14 sería lo de la provisión. Los deberes de la esposa. En Efesios 5:22 estamos leyendo Efesios 5:22 dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, ¿cierto? Dios está hablando de la sujeción, pero no es la sujeción que la gente se equivoca, ¿no es cierto? Es la que tiene ya que la humillo, que le hago y usted se tiene que aguantar. Que someterse. No es esa sujeción, porque el Señor nos tiene sujetos a su iglesia, pero no de esa manera, sino con amor, ¿no es cierto? Que nos sujetas con su amor, con su misericordia, nos tiene paciencia, ¿no? Nos está golpeando ni trajando. Cuando mi esposo es así, obvio, yo me sujeto porque, pues, cierto, él me provee, él me ama, pues mal haría yo en no corresponder a ese amor, ¿no es cierto? Entonces dice, ese es un deber de la esposa, estar sujeta a sus maridos. Entonces está en Efesios 5:22, en Proverbios 31, del 10 al 31, y en Colosenses 3:18. ¿Colosenses? Sí, señor. La esposa también tiene que honrar a su esposo, tratar a su esposo con rectitud e integridad. ¿Cierto? ¿Colosenses qué, perdón? Colosenses 3:18. El otro es honrar a su esposo y tratar a su esposo con rectitud e integridad. El otro, sabias en su trato, ¿no es cierto? Porque es que a veces llega el esposo cansado, bueno, pronto compro, y uno a veces no sabe tratar a la esposa, ¿no es cierto? Si nos llega, ay, mire que es que esos muchachos, no, tenemos que ser sabios, porque puede llegar cargado, puede haber tenido un problema, uno no sabe, y nosotros llegamos a cargarlo de una manera también, y se forma ese conflicto, en vez de, ¿cierto? Entonces tenemos, bueno, ¿cómo te fue? ¿Cómo has estado? Y cómo entrar en otra manera, y no llegar a atacarlo de una vez como a veces suele suceder, ¿no es cierto? Entonces, por eso dice que tenemos que ser sabias en su trato. Dice que la sabiduría de la mujer honra a su esposo, ¿cierto? Para que tenga el soporte de todas las áreas de su vida familiar. Entonces dice, no provocar la separación, porque es que a veces también somos protagonistas para la separación. Somos conflictivas, somos de todo y provocamos la separación. Eso está en 1 Corintios 7:10. Vamos a decir que dice 1 Corintios 7:10. Corintios está antes de Efesios. 1 Corintios 7:10. Dice, pero los que están unidos en matrimonio, mando, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. 7 días. 1 Corintios 7:10, ¿qué dice en esa? Dice, a los casados les doy
esta orden, que no es mía, sino del Señor, que la esposa no se separe de su esposo. Entonces nosotros no podemos provocar la separación, ¿no es cierto? Porque es que a veces somos conflictivas, formamos problemas hasta que aburrimos al marido, o sea, de verdad. Entonces ahí el Señor dice que no provoquemos la separación. Dice también bueno, ser honestas, no calumniadoras, ¿cierto? Porque es que a veces chalaqueamos al marido, hablamos mal del marido, y eso es como si estuviéramos hablando de nosotros mismos, porque el Señor dice que seamos una sola carne. Pero usted no se da cuenta que a veces hablan del marido, es que es así, es que es así. No, o sea, no lo estamos honrando, estamos deshonrando. Y entonces está en 1 Timoteo 3:11 y Tito 2:4. Tito 3:4. Sí, Tito 3:4. Entonces, ¿qué dice 1 Timoteo? Timoteo 3:11. Amén. 3:11. Amén. Esta versión dice: asimismo, las mujeres deben tener estas cualidades: tener el respeto de los demás, no hablar mal de otros, tener dominio propio y ser dignas de confianza en todo lo que hacen. ¿Sí? Ahí el Señor nos está enseñando cómo tenemos que ser como esposas. Y pues si somos la esposa del Cordero, imagínense, tenemos que ser así también como iglesia. Dice que en los deberes de los padres con los hijos, ¿no es cierto? De los dos hacia los hijos. Dice pues que la responsabilidad de los padres con los hijos no es solamente la provisión por sus necesidades. O sea, que mi hijo necesita, porque hoy en día se ve eso, ¿cierto? Que yo le compro y le doy, no es solo proveer, porque pues realmente dice que abarca la formación integral, espiritual y moral. O sea, es responsabilidad nuestra de saber criar los hijos. Entonces dice que enseñar a los hijos a los caminos de Dios. Deuteronomio 6, enseñar a los hijos los caminos de Dios. Deuteronomio 6, versículos 6 y 7. Hay que guiarlos, ¿cierto? Eso está en Proverbios 22, 6 y Deuteronomio 4, 9. Hay que proveer para los hijos. En 2 Corintios 12, 14. Le repito para que... Sí. Entonces, la primera, enseñar a los hijos los caminos de Dios, lo encontramos en Deuteronomio 6, versículos 6 y 7. Hay que guiarlos, en Proverbios 22, 6 y Deuteronomio 4, 9. ¿Proverbios cuál era, perdón? 22, 6 y Deuteronomio 4, 9. Hay que proveer para los hijos, 1 Corintios 12, 14. Leemos, Perdón, pastora. ¿La de Tito era 3:4? La de Tito, sí, 2, 4. Ah, 2. 2, 4. Y de guiarlos vamos a ver Proverbios 22, 6. Proverbios 22, 6. En esta versión dice: instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Como dice en ese. 22:6 dice: enseña al niño a ser honesto y cuando sea adulto no dejará de ser. Es guiarlos, ¿sí? Hay que proveer en 2 Corintios 12, 14. Hay que criarlos con disciplina. Ahí en Efesios 6, 4. Efesios 6, 4. Efesios 3:4. 6. 6. En esta versión dice 6, 4. Así ya la Señora, y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Y en esa que dice, en 6, 4.
Padres, no hagan enojar a sus hijos, sino edúquenlos con la disciplina y la enseñanza del Señor. Amén. Entonces sí, hay que criarlos con disciplina. Y también hay otros versículos, Colosenses 3:21 y Proverbios 13:24. Hay que controlarlos, ¿no es cierto? Proverbios 3. Proverbios 13:24. Hay que controlarlos. Primera de Timoteo 3, versículo 4 y versículo 12. Hay que amarlos. Tito 2:4, Sí, ya me acuerdo. que ya lo habíamos visto. Entonces dice no provocarlos a iras, que ya leímos, ¿no es cierto? Efesios 4. Ahora las relaciones sociales, todo eso es lo que se ve dentro de la familia, como hijos, como esposo, como esposa. Pero también tenemos relaciones exteriores, o sea, cuando somos empleados, cuando somos patronos, porque podemos ser patronos también. Entonces dice que tenemos que ser ejemplo, ¿cierto? Como empleado, como patrono, como comerciante, en todas las áreas tenemos que ser ejemplo. Y eso está en Efesios 6, del 5 al 9. Efesios 6, del 5 al 9. ¿Qué dice en esa versión? Del 5 al 9. Relación entre amos y esclavos. Ujú. Esclavos, obedezcan a sus amos, aquí en la tierra, obedezcan con mucho respeto y sinceridad, como si estuvieran obedeciendo a Cristo. No trabajen solo cuando los estén vigilando, sino como esclavos de Cristo, cumpliendo la voluntad de Dios de todo corazón. Hagan su trabajo de buena gana, como si estuvieran sirviendo al Señor y no a los seres humanos. Recuerden que cuando uno hace algo bueno recibe recompensa del Señor. No importa si uno es esclavo o es libre. Ustedes, amos, traten bien a sus esclavos y no los amenacen, pues recuerden que su amo y el de ellos está en el cielo y él trata a todos por igual. ¿Sí? Ahí nos está diciendo cómo tiene que ser nuestra relación. Hacer las cosas no como para los hombres, sino como para Dios. Si yo voy al trabajo, pues yo, así mi jefe sea lo que sea, pues yo estoy trabajando es para el Señor. Así me digan, me hagan. Pero si yo soy el patrón, entonces yo también tengo que tratar bien a mis empleados, ¿cierto? Porque pues no estaría dando buen testimonio. Si yo soy el vecino y vivo agarrado con el vecino. O sea, todo eso es lo que hacemos, ese es un andar, ¿sí? Un andar en el exterior. Estamos hablando de andar, que primero estamos sentados cuando ya conocemos del Señor, así nos vamos a andar. Entonces andamos en la familia como esposos, como hijos, como hermanos. Entonces dice como empleado, Efesios 6, del 5 al 6. Como patrono, Efesios 6, versículo 9, que ya lo leímos. Ante los perdidos, que era lo que está hablando la pastora. ¿Cómo me comporto ante los perdidos? Dice, el Señor Jesucristo andaba, comía y compartía con los pecadores, ¿cierto? Ellos eran su razón de estar aquí, en este mundo. Así debemos ser como Cristo. En Mateo 9, versículo 2, del 2 al 8. Mateo 9. Versículo 2, del 2 al 8. Mateo 9, 8. ¿Qué dice en esa versión? Dice, entonces le trajeron a un hombre que estaba en una camilla, pues era paralítico. Cuando Jesús vio la fe que tenían, le dijo al paralítico, ánimo, hijo, tus pecados quedan perdonados. Algunos maestros de la ley se dijeron, esta es una ofensa a Dios, pero ¿cómo Jesús sabía lo que estaba pensando? Digo, porque está pensando mal. Tal vez piensen que es más fácil que yo le diga, tus pecados quedan perdonados, porque eso no se puede comprobar. Pero si le digo, levántate y anda, y así sucede, entonces quedará comprobado que el Hijo del Hombre tiene en la tierra el poder de perdonar pecados. Hasta el 8. Así que Jesús le dijo al paralítico, levántate, recoge tu camilla y vete a tu casa. Él se levantó y se fue a su casa. Cuando la multitud vio esto, se llenó de miedo y alababa a Dios por traer tal poder a los seres humanos. ¿Sí? Entonces él tenía compasión de los perdidos. Y los maestros de la ley, ¿qué estaban haciendo? Juzgando a Jesús. Pero la razón de él era venir a rescatar a los perdidos.
Entonces dice que Cristo fue movido a compasión, ¿no es cierto? Porque lo vio allá paralítico, le perdonó los pecados. Y dice que así debemos hacerlo nosotros. Hay otros versículos, Mateo 28, 19 y 20, Marcos 16, versículos 17 y 18. Espera, Mateo 28 del 18 al 20, ¿sí? Sí. Y Lucas. Marcos Perdón. 16, 17 y 18. Entonces él dice que nosotros también debemos tener compasión por los perdidos. O sea, ¿cómo me comporto ante un perdido? ¿Lo juzgo, lo condeno? O oye, le hablo como estaba diciendo el pastor del Señor. Mire que el Señor te bendice. El Señor puede cambiar tu situación. O sea, una palabra de aliento. No necesitamos darle una cátedra, sino una oracióncita, si permite. Si no, puedes invitarlo a que busque el Señor, que el Señor es el que hace la obra. Pero que seamos ese instrumento. Ahí en Marcos 16, 17 dice, mira, Marcos 16, 17. Marcos 16, 17 y 18. ¿Ya lo tienen? ¿Qué dicen eso? Pues Marcos 17 dice, y estas señales acompañarán a los que hayan creído, expulsarán demonios en mi nombre y hablarán en otros idiomas sin haberlos aprendido. También tomarán serpientes en las manos y si llegan a tomar veneno no les hará daño. Además podrán sanar a los enfermos tocándolos con las manos. Amén, ¿sí? Esa es la misericordia que el Señor quiere que tengamos con los perdidos. Dice que la iglesia primitiva tenía favor por el pueblo. O sea, recuerda que se reunían en las casas, si había alguna necesidad, se ayudaban los unos a los otros, se tocaba vender aquí, pagarle allá, había unidad. Pero hoy en día pues eso ya se ha perdido. Y eso lo vemos en Hechos 2, 47. Y en Mateo 5, versículo 38 al 48, que ahí nos habla del Sermón del Monte. Vamos a leer esa partecita del Sermón del Monte. Mateo 5, del 38 al 48. Del 38 al 48, ¿ya lo tienen? Dice, aquí en esta dice el amor hacia los enemigos. ¿Qué dice? Jesús enseña sobre las peleas. ¿Qué dice? Ustedes han oído que se dijo ojo por ojo y diente por diente, pero ahora yo les digo, no te pongas en contra de una persona mala, mejor, si alguien te da una bofetada en la mejilla derecha, deja que te pegue también en la otra. Si alguien trata de ponerte una demanda para quedarse con tu camisa, entrégale también tu capa. Si alguien te obliga a caminar 1 kilómetro con él, camina 2. Al que te pida algo, dáselo, y al que te pida algo prestado, préstaselo. Es hasta el 48. Después tiene un título, dice, amen a sus enemigos. Ustedes también han oído que se dijo, ama a tus semejantes, pero odia a tus enemigos. Pero yo les digo que amen a sus enemigos y pidan en sus oraciones por los que los persiguen. De esta forma ustedes serán hijos de su Padre que está en el cielo. Él hace que el sol salga tanto para los malos como para los buenos, y que la lluvia caiga tanto para los justos como para los injustos. Si ustedes solamente aman a los que los aman, ¿creen que merecen alguna recompensa por eso? Incluso los cobradores de impuestos aman a sus amigos. Y si ustedes solo son buena gente con sus amigos, ¿creen que están haciendo algo fuera de lo común? Hasta los que no conocen a Dios son así. Por eso sean ustedes perfectos, así como su Padre que está en el cielo es perfecto. Amén. Ahí está claro, ¿sí?
Es lo que el Señor está diciendo con los perdidos. Tenemos que amar a nuestros enemigos y bendecirlos. Entonces, eso es un andar. ¿Cómo me puedo comportar ante el perdido, ante el enemigo, ante el jefe? Sí, todo eso es andar en Cristo. Tenemos que ser, ese ejemplo para la gente. Entonces, cuando permitimos que Cristo viva en nosotros, no tendremos problemas para satisfacer las demandas de su justicia, ¿cierto? Cuando hacemos lo que el Señor nos está mandando. Eso lo vemos Gálatas 2, versículo 20. Gálatas está antes de Efesios, el librito antes de Efesios es Gálatas 2:20. ¿Qué dicen eso? En esta versión dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Amén. ¿Qué dicen eso? Ahora ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y mientras vivo en este cuerpo, vivo por fe en el Hijo de Dios, quien me amó y entregó su vida para salvarme. Amén. ¿Sí? Entonces ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí, para poder andar como el Señor quiere. Como creyentes, nuestra norma no debe ser la del bien o la del mal. ¿Se acuerda que decía ojo por ojo y diente por diente? No debe ser esa nuestra, sino la cruz. ¿No es cierto? Que es el principio de nuestra conducta. Cuando yo me concentro en la cruz, así es el principio de la conducta. En Efesios 5, 1 y 2 dice, ahí dice, Efesios 5, 1 y 2, dice, sed pues imitadores de Dios, como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante, y ya lo habíamos leído. En Efesios 5, el Señor Jesucristo es el don de Dios. Y fuera de Él, nada tenemos que recibir. El Espíritu Santo ha sido enviado para producir en nosotros lo que es Cristo. Para producir en nosotros lo que es Cristo. El Espíritu Santo es el que nos... En Efesios 3, 16 al 10, el versículo 16 y el versículo 19. El versículo 16 de Efesios 3. Para que os des, conformes a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Y el otro versículo es el 19. Y conocer el amor de Cristo, que excede todo conocimiento, para que sean llenos de toda la plenitud de Dios. Y en 1 Corintios 1:30. Corintios está allá adelante de Efesios. Primera de Corintios 1:30. ¿Ya lo tiene? Antes de Efesios. ¿Sí? Sí, señora. Después de Romanos. Es que sí, estas hojitas se pegan. 1 Corintios 1:30. dice, por medio de él ustedes pertenecen a Jesucristo, quien se ha convertido en la sabiduría de Dios para nosotros. Por medio de Cristo Dios nos aprueba, nos santifica y nos libra del pecado. Amén. ¿Sí? Entonces estábamos hablando de que somos identificados, ¿no es cierto?, con el Señor. Entonces ahora vamos a Efesios 6, del versículo 10 al 23. Porque hoy terminamos Efesios. 6, 10, 6, 10, ¿sí? Sí, señora. Efesios 6,
Del 10 al 23 dice, la iglesia como soldado y sus batallas. Entonces dice, se presenta una batalla en la cual tiene que luchar y se desarrolla a nivel espiritual. O sea, esa guerra, esa batalla nuestra es espiritual. Es necesario saber sentarnos en Cristo, ¿cierto? En los lugares celestiales, andar como es digno en Él, en este mundo terrenal, pero también es necesario saber estar firmes ante el enemigo. La iglesia como soldado comienza su formación en el hogar, ya lo vimos, ¿no es cierto?, para tener una familia. Y luego sus relaciones con la sociedad, es decir, cuando sale al exterior, cuando se puede ser con empleado, jefe, vecino, etc. Y como hijo de Dios tiene que contribuir al bienestar de la sociedad. El soldado tiene un enemigo que presenta una batalla y que tiene que luchar. Los deberes y las responsabilidades no se cumplen. O sea, no se cumplen si yo no obedezco, ¿cierto? O sea, lo que el Señor me ha enseñado, yo no puedo tener la victoria. Si estoy en desobediencia, no va a haber, o sea, nunca voy a tener la conquista ni la victoria. El enemigo ya ha sido identificado, ¿no es cierto? Ya lo hemos identificado. Y la batalla se encuentra ante nosotros. Todos los días tenemos batallas. Entonces vamos a ver primera de Juan 5, 4 y 5. Primera de Juan. Primera de Juan 5, 4 y 5. Sí. 5, 4 y 5. ¿Qué dice? Dice, pequeñitos, porque todo aquel que sea hijo de Dios vence el mundo. Nuestra fe no ha dado la victoria sobre el mundo. ¿Quién es el que vence al mundo? El que cree que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Sí? Entonces, y también hay el mismo versículo en el 2, en primera de Juan 2, 15. Dice, no sigan amando al mundo ni a lo que hay en él. Si alguno ama al mundo es porque no tiene el amor del Padre. Amén. ¿Sí? Entonces tenemos que estar firmes. Estamos hablando de que tenemos que estar firmes, ¿no es cierto? Dice que vencemos por medio de nuestra fe y confianza en Dios. Entonces leemos Efesios 6, del 10 al 12. La armadura de Dios. Sí, Señor. Finalmente confíen en el gran poder del Señor para fortalecerse. Protéjanse contra los engaños del diablo con toda la armadura que les da Dios. Nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra gobernantes, contra autoridades, contra poderes de este mundo oscuro y contra fuerzas espirituales malignas del cielo. Por esa razón, vístase con toda la armadura de Dios, así soportarán con firmeza cuando llegue el día del ataque de Satanás. Y después de haber luchado mucho, todavía podrán resistir. Entonces, manténganse firmes, pónganse el cinturón de la verdad. Hasta mantenernos firmes, ¿sí? Ahí el Señor nos está hablando. Entonces dice que ningún creyente puede participar de este conflicto de los siglos sin antes haber aprendido a descansar en Cristo. Ya lo habíamos hablado, que es estar sentado, luego en andar para poder estar firmes. Entonces dice, sin antes haber aprendido a descansar en Cristo y en lo que Él ha hecho, y con el poder del Espíritu Santo obrando en nuestro corazón, entendiendo una vida santa y práctica aquí en la tierra. Ya leímos Efesios 6:10, Efesios 1:9 y 3:6. Efesios 1:9. También dice, nos ha dado a conocer su plan secreto,
Esto fue lo que con gusto Dios quiso hacer por medio de Cristo. Amén. Y Efesios 3:6. Este es el plan secreto. Los que no son judíos recibirán lo mismo que Dios les ha prometido a los judíos. Los judíos y los que no son judíos son miembros del mismo cuerpo y participan juntos de la promesa que Dios hizo en Jesucristo. Los que no son judíos reciben todo esto por medio de la buena noticia de salvación. Amén. Era lo que estaba hablando la pastora de la parábola que leyeron, ¿sí? Nosotros somos los gentiles, los que no son judíos, recibimos lo mismo. Entonces dice que el enemigo es espiritual, la guerra es espiritual, por eso necesitamos un poder espiritual. No es contra sangre y carne, ya lo leímos. En Efesios 11:12 dice, el enemigo de Dios tiene bajo su gobierno a millares de demonios y ángeles caídos que buscan inundar el mundo del mal y excluir a Dios de su propio reino. Entonces hay dos tronos en guerra. Dios reclama la tierra con su dominio y Satanás procura usurpar la autoridad. Por eso hay dos guerras ahí. Y todo es espiritual. Y el reconocer, dice acá, la iglesia ha sido llamada a desalojar a Satanás. Nosotros acá en la tierra tenemos que desalojar. El Señor ya venció, pero Él quiere usurpar, Él quiere que nosotros tenemos que estar firmes y tenemos que estar ahí en medio de esa lucha, ¿no es cierto? No es que vayamos a porque ya el Señor venció, pero lo que quiere venir a usurpar, a quitar ese lugar. Nosotros como iglesia tenemos que estar ahí, ¿no es cierto? Deteniéndolo para que no. Entonces dice que Dios ha llamado a la iglesia a desalojar a Satanás y a reconocer a Cristo como cabeza de todo. Hay diversos ataques contra los creyentes, contra el cuerpo y la mente, claro. Él nos ataca con enfermedades, con cosas, y también ataca la mente, nos manda dardos, pensamientos de cosas que es para que está allá, mire que tanto que ora y hace, no, Él empieza a bombardear nuestra mente, porque nos quiere sacar, pero nosotros tenemos que estar firmes, no dejarnos mover. Entonces dice que estar firmes significa mantener la posición, no ceder terreno. O sea, usted ha visto que los soldados se paran y vienen y ellos están ahí quietos, no se mueven. Así les dan el estiren, están firmes. Ellos no se mueven porque para eso han sido entrenados. Entonces el diablo tiene información de batalla, tiene organizadas sus fuerzas, ¿no es cierto? Que lo estábamos leyendo, por categorías. Hay un mundo demoníaco alrededor nuestro que se está manifestando. En nuestro tiempo se está manifestando muchísimo el reino de las tinieblas. Y dice que, entonces habla de unos principados, ¿cierto? Y leímos que hablaba de los principados, que son los que tienen la supervisión o la vigilancia sobre las naciones. Los gobernantes, los que están diciendo. Imagínense, son los principados. Y corresponden a los generales de un ejército. Esos principados tienen autoridad. Y están por eso, como esa autoridad, pues tienen que gobernar sobre la autoridad del país. ¿No? Están las potestades, que son demonios que poseen a los seres humanos, o sea, uno a uno, individual. O sea, no solamente al gobierno, sino también dice que tienen poder y autoridad sobre el mundo físico. Imagínense. O sea, Satanás tiene en cada campo sus escuadrones para ponerse a Dios y a su propósito. Los gobernadores de las tinieblas están a cargo de los asuntos terrenales, o sea, y están en el segundo cielo. Lo que le pasaba a Daniel cuando él oraba, ¿no es cierto? En Daniel 10, que él oraba y pedía por el pueblo, y hubo una guerra ya entre el ángel Gabriel que venía a traerle, duró 21 días a batalla. Y él ora y ora y el otro no permitía que bajara la bendición, que le tocó pedir ayuda. Eso está en Daniel 10 para que lo lea. Ahí está, ahí se representa muy bien estas huestes de maldad en las regiones celestiales que se oponen. Entonces nosotros a veces oramos y ellos están ahí, no van a permitir que la para que usted desista.
Por eso el Señor dice que tenemos que estar firmes. El ángel Gabriel. Por eso. ¿Es un ángel de Dios o Es que son 7 ángeles, pero los que más conocemos es Miguel, Uriel y Gabriel. Miguel es el ángel guerrero, Gabriel es el ángel mensajero y Uriel tiene otra. O sea, en la Biblia dice no, pero son como 7, son 7 ángeles principales que el Señor tiene. Entonces se opone, ¿sí? Esas fuerzas que tiene Satanás ahí, a no dejar pasar la bendición por ningún lado, o sea, estar en la tierra, estar en el segundo cielo. ¿Cuál es el segundo cielo? La atmósfera. O sea, la atmósfera, no el que vemos acá, la capa, y sino ahí es lo que donde sí. están los ángeles? Ahí están los que se oponen allá están las huestes de maldad en las regiones celestiales. Si leemos ahí en Efesios dice que y también las huestes de maldad de las regiones celestiales, que son fuerzas demoníacas y malignas, operan en el ámbito físico, que son consideradas enemigos de Dios, de los creyentes, y participan en las batallas espirituales. Cuando estamos en batalla, ellos están ahí oponiéndose. Él no va a permitir que llegue la bendición, ¿no es cierto? Porque él necesita que usted se desanime, que usted desista, que usted, es mejor yo no sigo porque yo oro, yo ayuno, yo hago una cosa y otra y no pasa nada. Entonces usted sí se dejó bombardear la mente, porque están los que están físicos, están los que están, nos tiene rodeados. Por eso el Señor dice que tenemos que estar firmes, basados en su palabra, creer, o sea, en fe. Todo es en fe, porque la batalla es espiritual. Todo es espiritual. Qué miedo. No, ahí dice que no, nuestra lucha no es contra carne y sangre. Si lo leyó ahí, dice que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra esos demonios, contra esas. Entonces dice que tiene, bueno, que participa en las batallas, y también estos huestes de maldad también operan en las religiones. Imagínense, o sea que la gente, que todos los caminos conducen a Dios, pero eso es mentira, porque es que Cristo no es ninguna religión, es un cambio de vida. Ninguna religión salva a nadie, lo único que salva se llama Jesucristo, ¿cierto? Pero digamos la Iglesia Católica, oran a María, que porque el Señor, la Madre, intercede ante Dios. Eso es mentira, eso no es de Dios. Cuando es que el que murió en la cruz fue Cristo, no fue María. Pero aquí o en otras religiones, que Mahoma, que yo no sé qué, todas esas religiones, todas esas son las huestes de maldad espirituales celestiales, ¿sí? Que toman el control de todo y engañan a la gente. Por eso la verdad es Cristo. Dice: yo soy la verdad. Dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, dice el Señor, ¿cierto? Él es el camino para llegar al Padre, Él es la verdad y Él es la vida. Él es el que nos da la vida después de la muerte, ¿cierto? Si no estamos con Él, pues nos vamos con el otro. No hay otra alternativa. Así de sencillo. Lo que hacemos acá en vida, lo vamos a vivir. Si lo aceptamos bien, si no lo aceptamos también. Pero hay mucha gente que ha sido engañada, y aún en la iglesia cristiana, porque ahora se están desviando y están hablando de prosperidad, hablan de todo, menos del arrepentimiento y de la verdad que es en Cristo. Están viendo al Señor como que es el que da casa, carro y beca y todo, ¿cierto? Y no, porque Él también es un Dios que castiga y que disciplina. Firme, sí. Por eso dice: tenemos Por que eso es estar que a veces firmes. le dicen a uno: ay, usted es la cristiana, usted por qué no sé qué, usted, o sea, empiezan como a cuestionarle a uno y uno a veces también se deja como Se deja de guiar. o sea, Ay, no. Entonces dice que Satanás tiene un grupo bien organizado para manipular, ¿no es cierto?, acontecimientos del mundo. El dolor, las tragedias forman parte de su obra, porque lo que quiere es acabar, arrasar con todo, porque no quiere que nadie sea salvo. El objetivo de él es eso. Nosotros somos los que tenemos que, como soldados, estar bien preparados y estar firmes. Eso dice también que la Biblia habla de que los creyentes somos peregrinos en esta tierra. Vamos de paso, ¿cierto?
pero tenemos que saber andar en esta tierra, porque todo eso lo está viendo el Señor. Y dice que dice que somos testigos también, ¿no es cierto? Hemos sido testigos de todo lo que el Señor nos ha mostrado en su palabra, que son los misterios que en el Antiguo no conocían y lo estamos conociendo en el Nuevo Testamento. También dice que somos testigos y que tenemos que llegar hasta los confines de la tierra, no podemos desmayar, tenemos que llegar hasta el final. Dice que se nos compara con un atleta, ¿cierto? El atleta que va en la carrera y hay obstáculos, pero hay que correr y correr y correr hasta llegar a la meta. Eso lo vemos en Hebreos 12:12. Hebreos 12:12. Entonces leamos Hebreos 12:12. 12:2 o 12:12. 12:2. ¿Dos? 2. 12:2. Amén. Dice: fijemos nuestra mirada en Jesús, en quien la fe empieza y termina, en vez del gozo que podía haber tenido. Sufrió la muerte en la cruz y aceptó la humillación como si no fuera nada. Después se sentó a la derecha del trono de Dios. Entonces dice que somos luchadores y que debemos resistir y permanecer firmes, porque la lucha es diaria, todos los días, ¿no es cierto? Eso no es que hoy, ya mañana, no, todos los días algo pasa. Entonces el enemigo va a atacar y la orden recibida o el mandato que el Señor nos da es estar firmes y resistir. Que en esta época de maldad que constituye. Dice que para la victoria no podemos, para que podamos derrotar al enemigo, solo el Señor es el único que puede hacerlo por a través de nosotros. El Espíritu Santo nos da el poder para poderlo detener, ¿cierto? Solo no lo podemos hacer por medio del Espíritu Santo. Y también nos habla de que el Señor nos dota, nos da una armadura y también nos da unas armas. O sea, ya nos ha preparado como soldados. Nos dio la armadura y también nos da las armas de la palabra, de la oración, es su nombre, porque todo lo hacemos en el nombre de Cristo, ¿cierto? Nos cubrimos con su sangre preciosa, todos son armas. Y vamos a ver entonces las partecitas de la armadura y hemos acabado Efesios. Me regalas 5 minutos y tenemos claro. Entonces las armas que necesitamos para vencer en esa lucha. Dice que el camino hacia la victoria es obedecer la orden de colocarse todos la armadura y resistir. Necesitamos estar fundamentados en la palabra de Dios, ¿cierto? Efesios 6, 13 al 15. Podemos leer Efesios 6. 13 al 15. ¿El 13 al 15? Sí, señora. Listo. Ahora sí me perdí. Por esa razón, vístanse con toda la armadura de Dios, así soportarán con firmeza cuando llegue el día del ataque de Satanás y después de haber luchado mucho todavía podrán resistir. Entonces manténganse firmes, pónganse en el cinturón de la verdad y protéjanse por la coraza de la justicia. Prepárense poniéndose el calzado de anunciar las buenas noticias de la paz, pero sobre todo tomen el escudo de la fe para detener las flechas encendidas del maligno. Utilicen la salvación como casco protector. Tomen la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Oren y pidan siempre con la ayuda del Espíritu. Manténganse en alerta y no dejen de orar por todo el pueblo santo. Oren también por mí, para que yo tenga valor cuando esté anunciando la buena noticia y que los escuchen puedan entender el plan secreto de Dios. Mi trabajo es ser delegado de Dios para anunciar su mensaje y por eso estoy preso. Oren a Dios. No, hasta el 15. Ay, yo leí todo eso. Bueno, dice que 4 veces está la palabra estar firmes. Y en los otros versículos para que lo lean, primera de Pedro 5, 8 y 9. Primera de
8, 9. Segunda de Timoteo 2, versículo del 1 al 4. Dice que el Señor Jesucristo venció al diablo y a los demonios en la cruz del Calvario, ¿no es cierto? Ya venció en Santiago 4:7. Y nos habla de las almas, y esas almas también las podemos ver en 2 de Corintios 10, versículos 3 y 4. 13. 2 de Corintios 3, Ah, 3 y 4. Y Colosenses 15, 14 y 15. Entonces dice que los elementos de la armadura de Dios que nos ha dado la sección de la espada son defensivos. Eso significa que debemos mantener nuestra posición en Cristo en la victoria que Él obtuvo en la cruz del Calvario. En Efesios 6:14, que ya lo vimos, dice, habla de la verdad, ¿cierto? Que es como un cinturón que mantiene todo en su lugar. O sea, la verdad es la palabra de Dios, ¿cierto? Juan 17:17. Vestidos con la coraza de justicia. Cristo es la justicia, ¿cierto? Y nos capacita para que para sostenernos contra los ataques del enemigo. Y fuimos justificados por la fe. Entonces en Romanos 3, versículo 21 al 24, habla de la justicia de Dios. Habla del calzado de los pies en el versículo 15. Dice, el Evangelio de la paz nos proporciona la estabilidad y seguridad para que nos paremos firmes contra el enemigo. Es muy importante el calzado de los soldados, porque en una guerra tienen que mantener firmes, sostenernos bien. Imagínense que se resbale o algo, no. Entonces por eso el Señor nos habla de un calzado. Y ese calzado, acá dice que es el Evangelio de la paz, que nos proporciona la estabilidad, o sea, no nos deja caer ni tambalear ni nada, y la seguridad para pararnos firmes contra el enemigo. Marcos 16, versículo 15. Nos habla del fundamento, que el fundamento es Cristo. En un combate cuerpo a cuerpo, los pies deben estar bien afianzados sobre la tierra. Estos pies apoyados en la roca. ¿Quién es la roca? Cristo. Cristo. ¿Y sus pies están apoyados en la roca? ¿Los pies de ustedes? Amén. Amén. Okay. Entonces en 1 Corintios 3:11 y en Efesios 6:16 nos habla del escudo de la fe, ¿cierto? El escudo de la fe nos protege totalmente. El escudo que ellos usaban antes, como ellos eran una infantería pesada, entonces el escudo era como una especie de puerta, como una puerta de esas. Cuando mandaban los dardos, pues ellos ponían la puerta, ¿cierto? Y mandaban, pues estaban protegidos por ese escudo. Ese es el escudo de la fe. Así tiene que ser nuestra fe. Estar protegido, ¿no es cierto? Dice que los dardos del enemigo, cubrían toda la armadura, porque yo me hago detrás de mi escudo con toda mi armadura. Y así me ataque el enemigo, no me va a tocar, ¿no es cierto? Entonces dice que era tan grande como el tamaño de una puerta. Y se situaban detrás de ella, totalmente protegidos. Podemos decir que Cristo es esa puerta de salvación. Y la seguridad nuestra, ¿no es cierto? Él protege al creyente del enemigo. Y eso lo vemos en Juan 10:9. Vamos a leer Juan 10:9. En esta versión dice, yo soy la puerta, y el que en mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallaréis pastos. ¿Qué dicen esa? Amén. 10:9. Dice, yo soy la puerta, si alguno pasa por mí se salvará,
podrá entrar y salir y encontrará todo lo que necesita. Amén, ¿sí? Él es ese escudo de la fe. Él es la puerta. Dice, la fe nos coloca seguros en sus manos. Entonces ahí para que anoten Juan 10, 27 y 28. La fe nos permite apropiarnos de Jesucristo, de resistir firmes detrás del escudo para apagar los dardos o flechas que el enemigo nos manda. Efesios 6, 17 nos habla del yelmo de la salvación. El yelmo es el que se coloca en la cabeza, como el casco. Ahí no sé cómo dice eso. El casco. Ok. Casco protector. Entonces dice que protege nuestra mente, nuestros pensamientos. Protege nuestra cabeza, nuestros pensamientos. Romanos 10, 17. O sea, no debemos dudar de nuestra salvación. En el mismo Efesios 6, 17 nos habla de la espada del Espíritu Santo, que la espada es la palabra. Es la única arma ofensiva. ¿Por qué la única arma ofensiva como es la oración? Es porque Satanás no puede confrontar la palabra, ¿cierto? Por eso Jesús le decía, escrito está. Y él no puede hacer nada porque escrito está. Esa es un arma ofensiva. Y cuando yo oro en el nombre de Jesús, él tampoco puede. Porque le estoy dando una orden en el nombre de Jesús. Son armas ofensivas. Entonces, en el versículo de Efesios 6, 18, dice que orando en todo tiempo, ¿cierto? Ahí dice en el versículo, orando en todo tiempo. Segunda arma ofensiva, orando en el Espíritu para que reconozca el enemigo y nos apropiamos de los recursos espirituales de Dios. En la oración resistimos, atacamos, expulsamos al diablo, ¿no es cierto? Y a sus demonios. Cuando nos paramos firmes y damos en el nombre de Jesús esa orden, él tiene que retroceder. Porque es el nombre de Jesús. Bueno, entonces dice que el ejemplo de soldado está en Efesios 6, del 19 al 20. Es que lo leemos, Efesios 6, del 19 al 20. Ore también por mí para que yo tenga valor cuando esté anunciando la buena noticia y que los que escuchen puedan entender el plan secreto de Dios. ¿20 también? Sí, señor. Mi trabajo es ser delegado de Dios para anunciar su mensaje y por eso estoy preso. Oren a Dios para que yo diga ese mensaje como debo hacerlo sin miedo. Amén. Dice que el apóstol Pablo introdujo un área personal. Él estaba preso en Roma. Y dice, y sufrió un mal. Y él habla de un aguijón, ¿cierto? Él estaba preso y tenía un aguijón, pero él no pedía que oraran por eso, sino él quería que oraran era por la iglesia, por él. Dice que pudieran continuar proclamando valientemente el misterio del Evangelio. O sea, él les está pidiendo, él estaba preso, estaba escribiendo la carta, estaba en opresión, pero él estaba tan preocupado de la iglesia, él quería era que la palabra se propagara. No le importaba lo que él estaba viendo. Él dice, que presentándose como embajador, leemos ahí, dice, en cadenas, acababa de escribir sobre la guerra espiritual y vemos que estaba experimentando el ataque del enemigo en el momento en que le estaba escribiendo. En el versículo 21 dice que Tíquico llevó la carta a los cristianos de Efeso y dio un informe personal, ¿no es cierto?, de las condiciones y perspectivas del apóstol. El apóstol fue ejemplo de muchos de la iglesia primitiva y en el versículo 23 y 24 dice que la bendición del soldado, que dice el versículo 23 y 24, en esa versión. Amén. Dice, hermanos, que la paz, el amor y la fe de Dios Padre y de nuestro Señor Jesucristo estén siempre con ustedes. Que Dios bendiga en abundancia a los que aman profundamente a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Entonces dice que la bendición, en 2 Timoteo 4, del 6 al 8, también ahí él habla y dice que finaliza la carta con una bendición
que incluía la mayoría de las palabras del Evangelio. Habla de paz, habla de amor, habla de fe, habla de gracia. Paz era la forma del saludo en el mundo judío, ¿sí? La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, shalom, ellos se saludaban de esa manera. El amor se refiere al amor por los otros, ¿cierto? El amor por los otros, que es un fruto del Espíritu Santo, y por el amor, y el amor del cristiano por el Señor Jesucristo, no solo a nosotros, pero también al Señor Jesucristo. Y este amor se califica como incorruptible, ¿cierto? El amor de Cristo. La fe significa la fe en Cristo, que produce un amor activo. Y la gracia, que fue la palabra que empezamos con allá en Efesios 1, que era gracia. ¿Se acuerdan qué es gracia? Dice que la palabra clave de la carta de Efesios en Efesios 1:2 y en Efesios 2:7 y 8, porque la gracia de Dios, la que nos salvó y nos sostiene hasta ahora. ¿Qué es gracia? Que era un regalo, ¿se acuerdan? Que era un don de Dios, un regalo inmerecido. Pastor, puede parar. ¿Ya encontraron?